Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, Venezuela desde Caracas, presente y futuro. Ecuador a la deriva. La desigualdad en América Latina según un informe de la organización humanitaria Oxfam. Y el paraestado, entrevista exclusiva con la antropóloga argentina Rita Segato. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Del triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones. Voy a decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Las elecciones en Venezuela fueron concebidas como un primer paso para la reconciliación nacional. Por el momento, nada de esto parece que va a ocurrir. El anuncio oficial de la reelección de Nicolás Maduro por más del 51% de los votos contra el 44,2% de su contrincante González Urrutia, candidato de la referente opositora María Corina Machado, generó denuncias de fraude por parte de la oposición y una opinión internacional dividida en cuanto al reconocimiento de los resultados. Tanto el gobierno como la oposición se declararon ganadores y denunciaron fraude de la otra parte. En resumen, a nivel político, vuelta a foja cero. Uno de los ejes de la elección es la situación económica. Venezuela ha vivido en un estado de crisis desde la muerte de Hugo Chávez en 2013, fundador y líder del movimiento bolivariano, y desde el endurecimiento de las sanciones en 2016. En estos años ha atravesado procesos de hiperinflación, desabastecimiento, caída del salario, cierre de empresas que convirtieron al gobierno en ejemplo citado por las derechas del fracaso del estatismo y la izquierda. El gobierno responsabilizó a las sanciones estadounidenses y el boicot de sectores internos de los problemas. Sin embargo, desde la salida de la pandemia, la economía se ha estabilizado. El crecimiento para este año será de un 4,5% según el Fondo Monetario Internacional, la producción industrial aumentó en un 16% y la inflación en los primeros 4 meses es de 6,3%, la más baja en décadas. Justicia Impositiva dialogó con la periodista Ayen Nessi, que llegó a Venezuela hace casi 2 meses y recorrió el país para cubrir las elecciones. Este momento de polarización se da después de 25 años de chavismo en el gobierno y es un momento bisagra en el sentido de la oportunidad que tiene el gobierno de refrescarse como modelo, o por el contrario, podemos estar frente a un quiebre que abre muchas incógnitas sobre cómo sería, porque el Estado, la sociedad, la cultura venezolana está asignada por el espíritu chavista. Ahora, desde el punto de vista económico, los datos de los 2 últimos años son diferentes a la imagen que se tenía de una Venezuela en donde había un desabastecimiento absoluto, no había nada en los supermercados, la economía caía en picada, había hiperinflación. Sin embargo, en 2023 la economía creció un 4% y este año el gobierno proyecta un crecimiento todavía mayor. ¿Te parece que este nuevo tipo de desempeño económico del gobierno se puede sostener en el actual clima político? Si logra salir de este escenario, creo que sí, sobre todo porque más allá de lo que plantean los organismos de gobierno, hay algo que tiene más que ver con lo que organismos internacionales proyectan para Venezuela. Por ejemplo, la CEPAL, un 4% de crecimiento para este año, y en el caso del FMI, que no se lo puede tildar de chavista, un 4,5%. El caso de la proyección del FMI sería la más alta para Latinoamérica. Ahora, si Venezuela vuelve a su ciclo de aislamiento, sería grave en términos de aislamiento regional, pero también ya demostró que logra sobrevivir y logra salir de los bloqueos internacionales. Estás desde mediados de junio en Venezuela
has recorrido el país, has hablado con muchísimos venezolanos, con organizaciones sociales, productivas. ¿Cuál es tu impresión de la economía? ¿Hay señales de una diversificación económica que contribuyan a autonomizarse un poco de ese gran recurso venezolano de toda la vida que fue el petróleo? Yo entré por Colombia, por el puente internacional Simón Bolívar, y desde ahí fui subiendo hasta Caracas y recorrí más o menos en los 4 o 5 estados diferentes, gran variedad de todo, de personas, de industrias, y la verdad es que yo vine con muchas incógnitas no resueltas sobre Venezuela y empecé a ver a medida que me fui moviendo las distintas áreas productivas que está desarrollando por organizaciones populares de autogestión de gobierno, donde las personas deciden qué hacen con presupuestos. También mucha inversión privada puesto en industrias y también muchos emprendedores que se quedaron y han salido a flote con sus propios comercios, con pequeñas industrias, con pymes. Así que te podría decir que en mi recorrido vi productores de cacao, productores de café, productores de aceite, y después en mi caso de las comunas, producción agroecológica, también producción ganadera. Venezuela es el único país de Latinoamérica que tiene producción de búfalos para su carne, su queso, leche. Diversificó sobre todo en el ámbito de lo alimenticio, logrando un 95% de autoabastecimiento soberano en términos de alimentación, lo cual era algo impensado hasta hace 3 años, 4 años. Además, un montón de estas industrias que empezaron a desarrollarse ahora tienen proyección de exportar, lo cual es un escenario totalmente nuevo. Dentro de este panorama, ¿qué problemas has visto y cómo es la relación un poco con el sector empresario y el sector público? Acá hay una parte empresaria muy poderosa. En momentos de guarimbas, es decir, entre 2014 y 2017, había mucha violencia acá en las calles, en manos de la derecha, personas que se atrincheraban en las calles, que han llegado a quemar personas vivas. Empresarios financiaron esas guarimbas. Un poco antes de los cierres de campaña, estos mismos empresarios estaban en primera fila aplaudiendo la candidatura de Maduro, porque finalmente a ellos lo que les conviene en este momento es la estabilidad que está atravesando el país después de tanto caos. Y estos mismos empresarios son los empresarios con los que el gobierno tuvo que firmar en su momento acuerdos para contener la hiperinflación. Entre otras cosas en los que se le exige el no incremento de los salarios públicos y jubilaciones. Esto es un grave problema no solo por el valor que pasa a tener el salario, sino porque además el gobierno tiene que compensarlo con bonos, bono patria y bono de guerra. Son 2 bonos con los que se complementan esos salarios y eso genera mucho malestar dentro del sector público. Bueno, el próximo paso será entonces cómo salir de la situación y que los salarios puedan recuperarse frente a los precios. Que debo decir, yo soy argentina, frente a Argentina, Venezuela es más barato en términos de comida, de ropa, de motos. Muchos productos son más económicos, pero bueno, tienen que restablecer el valor del salario público. El privado tienen buenos sueldos. Desde Caracas, la periodista Ayen Nessi en diálogo con Justicia Impositiva. Ecuador está a la deriva, sumido en una profunda crisis económica y social, acorralado por el poder de las mafias enquistadas en el sistema estatal. El gobierno del multimillonario Daniel Noboa no ha encontrado soluciones a los graves problemas nacionales. Recordemos que Noboa sustituyó en noviembre de 2023 a otro presidente multimillonario, Guillermo Lasso, que, acusado de corrupción, había convocado a elecciones anticipadas. 2 hechos ocurridos este año nos dan una idea de la profundidad de la crisis. En enero, bandas armadas tomaron universidades, prisiones, un canal de televisión y edificios públicos. En una jornada que recordó los tiempos de Pablo Escobar en Colombia, hubo coches bombas, vehículos quemados, terror y anarquía en las calles. Unos 6 meses más tarde, en julio, hubo manifestaciones multitudinarias de sindicatos, estudiantes y organizaciones indígenas en todo el país contra el aumento de la gasolina y su impacto en la deteriorada economía individual.
Ecuador pasó de ser uno de los países más pacíficos de la región a ser uno de los más violentos, con una de las tasas de homicidios más altas de América Latina y una corrupción que ha penetrado a fondo al Estado. En diciembre pasado, la fiscal general Diana Salazar anunció el arresto de 29 personas, entre ellos jueces, fiscales y policías que formaban parte del crimen organizado. El gobierno anunció un modelo represivo que buscaba imitar al de Bukele en El Salvador, pero por el momento la inseguridad sigue reinando en las calles. Justicia Impositiva dialogó con David Suárez, jefe de analistas del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador, el CEDES, quien comenzó por evaluar la gestión del presidente Noboa en estos primeros 9 meses de gobierno. El gobierno no ha logrado todavía generar un descenso significativo de la inseguridad y el tema económico está muchísimo más complicado que en el 2023, básicamente porque la economía ecuatoriana ha entrado ya, según cifras del propio Banco Central, en un periodo de recesión y no existen medidas contracíclicas que permitan reactivar la economía. Sigue siendo esta la segunda preocupación más importante de los ecuatorianos. Además, en el gobierno de Daniel Noboa se han presentado nuevamente problemas en el sector energético, básicamente con un descenso de la producción petrolera por falta de inversión, y también al mismo tiempo se ha presentado una crisis de abastecimiento energético que llevó a cortes de luz. No estamos tomando ningún correctivo en el tema económico ni han habido grandes cambios del gobierno en este año sobre este tema. En julio hubo manifestaciones multitudinarias en todos los estados contra el aumento de la gasolina. Esto históricamente ha sido la mecha de alzamientos populares en Ecuador. ¿Cómo evalúas esta situación hoy? Creo que hay que tomar en cuenta el cambio de contexto, es decir, la situación de inseguridad que se ha convertido en la principal preocupación de los ecuatorianos, desplazando incluso al problema económico. No solamente genera un ánimo distinto para los ciudadanos, sino que también ha provocado una ruptura muy importante del tejido social y el crecimiento exponencial de la violencia también deba a que la ciudadanía se encuentre mucho más recluida, digamos, en su vida familiar. Por otra parte, hay que recordar que en julio del 22 se produjo un estallido social en Ecuador que culminaron en una mesa de diálogo encabezada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, sin duda la organización social más grande del país. Sin embargo, el haber finalizado la mesa de diálogo sin ningún resultado, sin la implementación de políticas que permitan cambiar el rumbo de la política económica del país, ha sido una frustración para buena parte de los ecuatorianos y ha afectado la capacidad de representación de la CONAI. El presidente Daniel Noboa asumió en una elección que podríamos llamar de emergencia, convocada por el entonces presidente Guillermo Lasso, acusado de corrupción. En febrero va a ser la primera vuelta para una nueva ronda electoral para elegir presidente en Ecuador. ¿Cómo ves el panorama político electoral hoy en día? Hay una crisis de representación. Esa crisis de representación política hace que el panorama electoral se vea muchísimo más fragmentado. Hay un tercio de la población que todavía tiende a votar por las fórmulas electorales que le plantea la Revolución Ciudadana, o como se conoce más vulgarmente como el correísmo, y en cambio hay un 30%, otro tercio de la población, que es fundamentalmente anticorreísmo, y en el medio, digamos, de estas dos tendencias hay un espacio del electorado que no se identifica con ninguna de estas dos corrientes, a la que la discusión polarizada sobre correísmo, anticorreísmo le interesa cada vez menos, y que es una población que está en búsqueda de una alternativa a estas dos fuerzas, ¿no? Electoralmente podríamos decir que es una población, un electorado que está buscando la posibilidad de un outsider, porque hay muchísima desconfianza en los actores políticos tradicionales. El correísmo es visto ya como un actor político más, es decir, como parte de esa vieja partidocracia, mientras que también las fórmulas que promueven el anticorreísmo tienen un nicho muy específico y con pocas posibilidades de seguir creciendo, pero son una fuerza electoral también importante a la que está apelando en este momento
el presidente Noboa. Habrá que estar atento a la posibilidad de una alianza muy difícil de lograr entre el movimiento indígena y el correísmo, quizá como una remota posibilidad de reactivación de las posibilidades de triunfo de una candidatura de oposición. En caso de no existir ese outsider, es muy probable que la fuerza del anticorreísmo vuelva a imponerse debido al contexto regional y al enorme peso que tienen los medios de comunicación, el aparato de persecución judicial en la gravitación de la vida política del Ecuador. David Suárez, jefe de analistas del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador, el CEDES. América Latina y el Caribe es la región del mundo con mayor polarización económica del planeta, según un nuevo informe de la organización humanitaria Oxfam. La investigación de Oxfam detalla que en el 2022 el 1% de la población latinoamericana concentró más de $43 de cada 100 de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre de la población en su conjunto solo recibió 0,8 centavos de cada 100. Dicho de otra manera, este 1% de la población acapara 55 veces más riqueza que la mitad más pobre de la región. En este contexto de alarmante desigualdad, la política fiscal y en particular el diseño de los sistemas tributarios se han convertido en cómplices y protagonistas de la extrema polarización económica y desigualdad. En Europa, aun con enormes insuficiencias, el sistema tributario rectifica parcialmente las desigualdades del mercado con una carga tributaria mayor para los que más tienen, y con una inversión en servicios públicos gratuitos o de bajo costo, que son los que más usan los sectores menos favorecidos. Esto no ocurre en América Latina. La recaudación total de impuestos en la región ha crecido apenas 1,7 puntos del Producto Interno Bruto Regional en los últimos 10 años, casi 11 puntos menos que los países desarrollados de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo. Justicia Impositiva dialogó con Verónica Paz Arauco de Oxfam, quien comenzó por explicarnos las propuestas de su organización para revertir este panorama. El informe propone 5 alternativas tributarias con el potencial de revertir las tentaciones de la austeridad que están hoy presentes en la región. Se trata de reformas que permitirían movilizar cerca de $264 mil millones, casi 4% del PIB regional, y aumentar el 24% de la recaudación que se ha estancado por más de una década en la región. Estas medidas incluyen gravar la riqueza extrema en todos los países a partir de los 50 mil millones de dólares. Hoy en día solo 5 países de la región cuentan con este tipo de medidas, pero también hacer muchos esfuerzos por gravar a la riqueza extraterritorial que no está siendo declarada y que representa cerca del 10% del PIB regional. También proponemos gravar las rentas del capital, al menos en la misma medida que las del trabajo. Hoy América Latina es una de las regiones en la que la tasa media a la que se grava el capital es de apenas 18%, pero en algunos países incluso ni siquiera se gravan los dividendos. Proponemos también revisar los incentivos tributarios agresivos. La teoría del derrame no ha dado resultado en la región. El hecho de tener muchas empresas que tenían incentivos o exoneraciones tributarias no ha permitido que el crecimiento y el bienestar llegue a toda la población. Y finalmente, hacer todos los esfuerzos para limitar la evasión y la elusión fiscal, que está mermando muchísimos recursos. Las grandes empresas deberían por lo menos tributar al 15% de acuerdo a nuestra propuesta y implementar también una coordinación tributaria internacional para controlar el traslado de estos beneficios que salen de la región. Ahora, el problema, sin embargo, no es tanto técnico, no es tanto en cuanto a las fórmulas que uno tiene, sino es más bien político. Es decir, no parece existir un movimiento social y político capaz de llevar adelante una agenda que es bastante audaz y por la que se va a tener que enfrentar inevitablemente al poder de billonarios, de corporaciones que tienen además con frecuencia fuertes aliados internacionales y mucha influencia en los medios a nivel local, en el poder político y en el poder judicial. Los gobiernos
que lo han intentado o están intentando hacer algo de esta agenda han chocado con esas fuerzas. ¿Qué se puede hacer ante esto? Primero, partir de la idea de que la economía política de las reformas tributarias siempre ha sido compleja. Existen intereses económicos de por medio que es importante reconocer y sobrellevar. Sin embargo, hoy existe un movimiento global de millones de personas y miles de organizaciones alrededor de todo el mundo y de la región que han acumulado conocimiento, que promueven el diálogo social, que han hecho grandes esfuerzos por llegar a los tomadores de decisión. Existe también este movimiento que ha logrado que las fuerzas de las personas logren una propuesta, por ejemplo, en Unión Africana para discutir el tema de la tributación de la riqueza en el marco del Consejo de las Naciones Unidas. Esto quiere decir que es posible ampliar los espacios de decisión y hacerlos mucho más participativos de lo que eran antes. Hay otro ámbito de acción que tiene que ver con la investigación y el rol del periodismo latinoamericano. La investigación periodística ha destapado ya varias olas de información sobre los paraísos fiscales, sobre los flujos, sobre dónde están los beneficiarios y cuáles son los destinos de las grandes fortunas. Un tercer ámbito de acción es el de los estados y de las administraciones tributarias. En América Latina, varios estados, varios gobiernos están haciendo grandes esfuerzos por identificar de manera mucho más precisa cómo se constituyen los patrimonios netos y de medir estos patrimonios. Esto ocurre especialmente allá donde existe una acción intencionada de los estados de ir más allá con la construcción de alternativas para gravar estas grandes fortunas que podrían permitir recaudaciones mayores de ingresos. Y finalmente existe un cambio global en las narrativas que ya reconocen no solamente la importancia de reducir las desigualdades, sino también el rol que tienen los sistemas tributarios en esta cruzada. Durante los últimos años, el sistema financiero global ha sido duramente castigado por la fuerza del fracaso del modelo de libre mercado y está reconociendo dentro del propio sistema financiero la necesidad de una forma alternativa de movilización de recursos. Estamos viviendo algo así como el viento de cola de un fin de ciclo, ¿no? De un fin de ciclo del sistema neoliberal que no ha logrado dar respuestas, de un fin de ciclo de un modelo capitalista que en realidad no ha logrado una redistribución y un bienestar de toda la población, pero también podría ser el inicio de algo nuevo y que ahora existe un momento particular, por un lado, porque las organizaciones de sociedad civil han avanzado de manera articulada al interior de las regiones en el mundo, pero también al interior de la región y están procurando llevar una voz única, cada vez más homogénea, antisistema, que lleva la reflexión y la voz del sur global a estos espacios. Pero también ahora porque hay dos fenómenos inminentes sobre los cuales parecería que no tenemos control absoluto. Los impactos devastadores del cambio climático. Se estima que las pérdidas podrían llegar a ser hasta de 5 o 10% del PIB en algunos países centroamericanos si esto no se detiene. Pero además una transición demográfica que exige cada vez una complejidad mayor en la gestión y en la implementación de las políticas públicas por un envejecimiento de la población latinoamericana que está ocurriendo a una velocidad muchísimo más intensa de lo que fue el envejecimiento de países europeos, por ejemplo. Y esto va a exigir una mayor capacidad de los estados, una movilización sostenida y sostenible de recursos que permita hacer frente a estas necesidades. Verónica Paz Arauco, de Oxfam, en diálogo con Justicia Impositiva. El paraestado es un concepto acuñado por la famosa antropóloga argentina Rita Segato, autora de La guerra contra las mujeres, entre otros libros, y profesora emérita de la Universidad de Brasilia. ¿Qué es el paraestado? Es el estado que no vemos, que actúa desde las sombras, es la paralegalidad del sistema de la justicia, la policía y los medios, la persecución judicial o lawfare, pero también el sector privado hegemónico a nivel mundial, la economía paralela de las grandes finanzas. Un momento esencial en la conceptualización de Rita Segato fue su investigación de las cientos de mujeres violadas y asesinadas desde 1993 en la ciudad de Juárez, en el estado de Chihuahua, en México. Estas mujeres tenían un perfil similar en términos de edad y condición social. Estaban directa o indirectamente vinculadas a las llamadas maquiladoras, factorías de la superexplotación de la economía globalizada. ¿Eran estos asesinatos y violaciones en la geografía económica de las maquiladoras una pura casualidad o pertenecían a un ciclo de causalidades?
la experiencia de Segato con el trabajo de la Tax Justice Network, la organización que financia este programa, sobre la economía opaca de los paraísos fiscales, le sirvió para conceptualizar la existencia de este paraestado paralelo de la economía global, casi invisible en las sociedades actuales. Justicia Impositiva dialogó con Segato, quien comenzó por precisar su definición del paraestado. Yo no soy ni economista ni socióloga, soy antropóloga. Yo percibo que la violencia contra las mujeres es una violencia expresiva. La violencia puede ser instrumental o expresiva. En el caso de la violación, del ataque de género, es una violencia expresiva. Entonces, cuando llego a esa conclusión, voy a Ciudad Juárez y ahí empiezo a analizar una cosa absolutamente ininteligible, como eran los cuerpos tirados en el desierto del norte de México, ¿no? En el estado de Chihuahua, que no se entendía. ¿Qué era? ¿Para qué era? ¿Qué muestran? Espectacularizan justamente una ley, una violencia, una forma de expresión subterránea que habla de eso que hoy llamo un paraestado. ¿Qué es lo que hay? Hay dos estratos de existencia. Un estrato que es el superficial del Estado, de la legislación, el pago de los impuestos, el orden de las relaciones interpersonales, que como sistema de creencias creemos que está regido por la ley. Pero existe un subterráneo que tiene que ver con esa gran magnitud de la economía subterránea. Cuando leo es que el Tax Justice Network habla de la magnitud de la riqueza no declarada, me doy cuenta que ahí está lo que ya venía llamando yo de que en el momento presente hablar de desigualdad es insuficiente. La estructura del mundo hoy no es la de la desigualdad, es la de la dueñidad. Y después leo que un fiscal de los Estados Unidos pasa a decir que los bancos norteamericanos no pueden ser auditados del dinero que sube y se aplica de los países latinoamericanos porque eso haría tambalear toda la economía del norte. O sea, no se trata de jóvenes mal vestidos, maltrechos, mal educados, de villeros. No, se trata de bancos, se trata de grandes economías crecientes que van a alimentarse del crimen. Es decir, que este paraestado es una práctica, diría, privada, pero que adopta y abarca esferas o campos de acción que corresponderían normalmente o visiblemente al Estado. Claro. Por ejemplo, en mi texto sobre Ciudad Juárez, yo dije que el poder subterráneo, el adueñamiento progresivo del mundo subterráneo se expresa con el espectáculo de la impunidad. Y la impunidad es un espectáculo de poder. Es al revés de cómo lo pensamos. Entonces, ese paraestado tiene prótesis en el Estado, o sea, extensiones, brazos que actúan dentro del Estado. 10 años después, cuando escribo el texto de las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, estaba por colocar el subtítulo, las prótesis del Estado, y me doy cuenta de que es al revés, que se ha modificado. E invierto esa frase y digo que es al revés, no es que el crimen organizado tiene prótesis en el Estado, sino que el Estado se ha instalado en el crimen organizado, que son los partidos políticos, los intereses políticos que necesitan recaudar. Y ahí voy a citar a un jefe de la Policía Federal brasilera que da una entrevista al Jornal do Brasil. Va a decir que no existe campaña política para una elección que no cuente con lo que en Brasil se llama caja 2. La caja 2 son las fuentes de dinero que no son declaradas, que no se sabe su origen, pero que alimentan las candidaturas. Entonces, la paraeconomía, la paralegalidad, la parapolicía y luego una paracomunicación también, que es lo que menos he trabajado, pero evidentemente hay mucho periodismo comprado, muchas informaciones plantadas. Ahora, ¿cómo se combate este paraestado que por definición es opaco, opera en las sombras, pero además, por lo que estás comentando, parecería en muchos aspectos al menos ser una parte constitutiva del Estado? Y yo creo que primero debe estar el reconocimiento. O sea, yo creo mucho en el colocar nombres, en nombrar, en colocar el foco, la luz del nombre en eventos y permitir que la gente de repente comience a entender lo que está pasando. Porque sin esa comprensión de que estamos ahora en este momento regidos por dos estratos económicos, dos estratos institucionales, dos estratos de dos normativas, de dos legalidades diferentes, dos estratos de punición diferente, dos estratos de comunicación diferentes, va a ser muy difícil que nos podamos defender. Porque ese segundo estrato, esa pararealidad, ese paraestado, una de sus más importantes herramientas y estrategias es
es el silencio, es la oscuridad, es la ininteligibilidad de sus acciones y decisiones. Ahí radica el verdadero poder, y el verdadero poder tiene una característica principal: no puede ser observado. Rita Segato, autora de La guerra contra las mujeres, entre otros libros, y profesora emérita de la Universidad de Brasilia, en diálogo con Justicia Impositiva. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter @j_impositiva. O suscribirse en nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marta Núñez y Marcelo Justo. Hasta la próxima.